Amén. Bueno, muchísimas gracias, mi pastor. Vamos a proceder a estar compartiendo la palabra del Señor. Yo les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos, el capítulo 11, versículo 25 al 36. Romanos, capítulo 11, versículos 25 al 36. Y el título del mensaje es Misericordia que restaura. Misericordia que restaura es lo que vamos a estar compartiendo, ¿no? Y este pasaje particularmente está terminando, ¿cierto?, toda una serie que arrancó allá por el capítulo 9, que nos habló de la elección de la nación de Israel por parte del Señor, siguió por el capítulo número 10, ¿no?, que nos habló acerca de la justicia que viene por fe, y en el capítulo 11 está acerca justamente de la restauración, ¿no?, de Israel, o la restauración de el remanente. Nosotros estamos en un tiempo final, ¿cierto?, para esta dispensación de la iglesia. Cada uno de nosotros está bien al tanto, o más o menos al tanto, de todo lo que está aconteciendo en Israel, de todo lo que está pasando, ¿cierto?, en el pueblo elegido de Dios. De eso no hay que olvidarse. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta para no equivocarnos es que Israel no es la iglesia no es Israel, no ha habido un cambio de pueblo, no ha habido una fusión de los pueblos, no ha habido digamos, un abandono de parte de Dios de su pueblo. En este caso estoy hablando de la nación de Israel, sino que Dios sigue trabajando con su pueblo, y el capítulo 11 justamente es prueba de ello. Hay personas, hay creyentes, hay pastores, hay predicadores que hablan hoy en día y desde hace un tiempo de que la iglesia es el Israel espiritual, de que las promesas dadas por Dios a Israel se cumplen en la iglesia, pero esto no es verdad. El capítulo 11 de la carta a los Romanos desmiente esto, y vemos nosotros todo lo que Dios está permitiendo, sí, en su nación, en su pueblo escogido, que hoy esté pasando, ¿no? Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, clamamos, ¿cierto?, por la paz de Jerusalén, clamamos por la paz de Israel, clamamos para que este pueblo se vuelva al Señor. Y en esta noche vamos a estar hablando de esta misericordia que restaura. Y en primer lugar, la misericordia esta de Dios que restaura se aplica en medio de la dureza. Este es nuestro primer punto. Dice el versículo 25 de Romanos capítulo 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La dureza particularmente de Israel. Y dice Pablo aquí que no ignorando el misterio. Hay varios llamados en la Escritura, hay varios llamados en la palabra de Dios que nos hablan justamente de no ignorar las cosas de Dios, los propósitos eternos de Dios, no ignorar el plan de Dios, mis hermanos, y en este caso no ignorar particularmente el misterio. ¿Qué es el misterio? Básicamente el misterio es algo oculto, algo que Dios tenía guardado, algo que Dios no había revelado, algo que Dios no había manifestado de una manera clara, es algo que Dios se había reservado, ¿cierto? Y que lo ha dado a conocer. Es decir, que los misterios que habla la Biblia son cosas que Dios en su momento no les había revelado a los profetas, no le había revelado, ¿cierto?, a los padres de la nación de Israel, a los antepasados, a aquellos héroes de la fe. Dios no le había dado todas las cosas, sino que se las había guardado muchas de ellas, ¿no? Y dice aquí la palabra del Señor que no debemos ignorar el misterio. Muchos se preguntan, ¿por qué Israel está pasando todas estas cosas? Bueno, la palabra de Dios nos va a dar la respuesta. Mire, hablando de los misterios particularmente, la Biblia nos habla de el misterio de la piedad. Cuando dice la Escritura que grande es el misterio de la piedad, allí tenemos algo oculto, algo que Dios se había guardado.
¿Qué es? Que Dios mismo se iba a manifestar en carne. Entonces tenemos por un lado el misterio de la piedad. Dios se había reservado esto, no se sabía en la antigüedad, no se conocía exactamente. Dios iba a ser manifestado en carne y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Juan en su evangelio en el primer capítulo. Dice que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí tenemos un misterio de Dios, el misterio de la piedad. Hoy sabemos que era el propósito de Dios que el Mesías, que Dios mismo se manifestara, ¿cierto?, como un ser humano. Claro, los antiguos no lo podían entender, la nación de Israel no lo podía entender, tenían el capítulo 53 y ellos no entendían de qué hablaban. De hecho, hasta el día de hoy, a los judíos que no han creído en Jesucristo como el Mesías, se les pregunta qué significa el capítulo 53 de Isaías y ellos lo aplican al pueblo de Israel, pero es que el pueblo de Israel no ha muerto por el pueblo de Israel para redimirlo y para darles vida y para perdonar sus pecados. Es decir, es una cosa totalmente inconsistente, incongruente. Solamente allí puede estar hablando de Jesucristo, de aquel verbo hecho carne, de Emmanuel, Dios con nosotros. Y este era el misterio de la piedad. Era algo que Dios se reservaba en lo oculto, en lo escondido. Gloria a Dios que hoy nosotros conocemos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Pero también la Biblia nos habla de otro misterio, que es el misterio opuesto, es el misterio de la iniquidad. Dice la palabra del Señor que ya está en acción en estos tiempos, para este momento, así como ya se manifestó tiempo atrás el misterio de la piedad. Para estos tiempos se está manifestando el misterio de la iniquidad, totalmente lo contrario. Es decir, Satanás va a levantar un hombre y lo va a poner en el trono del mundo. Todos los preparativos que nosotros estamos viendo a través de la ONU, a través de la agenda de género, a través de los movimientos, ciertos estos de los confinamientos, de los encierros, de ahora todo lo que hay que hacer, cierto, y todos los preparativos sean simplemente ensayos del nuevo orden mundial, cuando Dios va a permitir que Satanás ponga a un hombre como gobernante mundial, ponga a un hombre sentado en el trono de este mundo, así como Nimrod quiso estar en el gobierno universal, y así muchos dictadores a través del tiempo y a través de la historia humana han querido estar allí, pero Dios no se lo ha permitido porque no es el tiempo, porque no es la ocasión. Sin embargo, se está acercando la ocasión en que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, le permitirá a este misterio de iniquidad poner allí, Satanás poner a un hombre, como dice Apocalipsis capítulo 13, una bestia que surgía del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todo el poder humano, todo el poder de los imperios humanos estará sobre esta persona. Este será el anticristo, y todos los preparativos están en este mundo para el levantamiento del anticristo. Estos días escuchaba yo a un gran predicador de estos tiempos, un hombre realmente con una sabiduría extraordinaria, no lo voy a mencionar, pero él cometía un gravísimo error cuando hablaba de la situación allí de Israel y de los palestinos en esta guerra, en esta lucha que ellos están sosteniendo. Él decía, necesitamos urgente la intervención de las Naciones Unidas para que traigan paz a este conflicto. Yo le puse allí, porque esta era una predicación a través de YouTube, yo le puse allí en los comentarios, usted indirectamente está pidiendo la aparición y la manifestación del anticristo, porque dice la Escritura que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nosotros lo que clamamos por Israel es que se vuelvan al príncipe de la paz, que se vuelvan al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que un día rechazaron, pero
pero aquel que es la paz para su pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Así es que está el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, pero también está el misterio de la iniquidad, que es el levantamiento pronto, luego que la iglesia sea sacada. Entiéndame, no trate de buscar al anticristo hoy en este mundo, no pierda tiempo. El anticristo no es contemporáneo con la iglesia. Primero el Señor quita la iglesia, luego después se va a manifestar el anticristo. No pierda tiempo en identificarlo. También hay otro misterio en la Biblia, es el misterio de la iglesia. Dice la palabra del Señor que este misterio, que judíos y gentiles venían a formar un nuevo hombre, un nuevo pueblo, y este es el pueblo de Cristo. Y fíjese que es nuevo, no es el mismo de antes. Dios tiene su plan con la nación de Israel. Dios tiene su plan con la iglesia. Los que predican el falso evangelio de la prosperidad aplican las promesas de Dios a la nación de Israel, promesas terrenales, las aplican a la iglesia porque están confundiendo. Por un lado están confundidos y por otro lado están confundiendo. El pueblo de Israel es un pueblo terrenal, es un pueblo por descendencia física, es un pueblo de sangre, es un pueblo de aquí de la tierra. La nación de Israel está allí en Medio Oriente. La nación de Israel no es la iglesia. Dios tiene allí un pueblo con determinadas promesas. Luego vamos a hablar de ellas. Y por otro lado tenemos la iglesia, en donde los judíos que han abrazado por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador, y nosotros los gentiles que también hemos creído en nuestro Redentor, en nuestro Señor Jesucristo, aquel judío que vino, nació de mujer, nació bajo la ley para venir a redimirnos, ambos formamos un nuevo hombre. No es el antiguo hombre, es un nuevo hombre. No es la nación de Israel, es el cuerpo de Jesucristo, es la iglesia, en donde el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nuestros corazones, en donde hemos sido todos bautizados por un espíritu en un cuerpo, en donde se vienen a cumplir promesas espirituales, no materiales. La nación de Israel tenía promesas materiales. Dios le prometía a Israel riquezas, le prometía frutos abundantes de esta tierra. No son esas las promesas a la iglesia. Dice Pablo claramente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La iglesia tiene promesas celestiales, la iglesia tiene promesas espirituales. La nación de Israel, que está en conflicto allí en Medio Oriente, tiene promesas terrenales, tiene promesas materiales. No mezcle estos pueblos, porque si no usted va a cometer un grosero error. Tenemos allí el tercer misterio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que comenzó el día del Pentecostés y terminará esta dispensación de la iglesia en el rapto de la iglesia o arrebatamiento, el cual está próximo a suceder. Gloria al nombre del Señor. Ponga usted un amén allí en el Facebook, ponga usted un amén allí en la transmisión a través de el canal 316, ponga un fuerte amén. Ese rapto, ese arrebatamiento está próximo a ocurrir, porque la iglesia está en sus coletazos finales, porque el cuerpo de Cristo está a punto de ascender, porque el cuerpo de Cristo está a punto de ser glorificado. Los muertos en Cristo, no los del Antiguo Testamento por ahora, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Bendito sea su nombre. Tercer misterio: la iglesia, el cuerpo de Cristo, compuesto de judíos y gentiles que han creído en el Señor Jesucristo. Cuarto misterio: el propio rapto de la iglesia. Pablo dice allí en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 51, he aquí os digo un misterio, es decir, algo que Dios no había comunicado antes. Algunos piensan que el rapto será secreto y le llaman el rapto secreto para burlarse, para desfenestrarlo o para tratar de buscar alguna excusa a esta enseñanza, pero no es que el rapto será secreto. La palabra misterio es
algo que Dios todavía no había manifestado. La palabra misterio significa algo que Dios tenía todavía oculto y que no había revelado. Eso significa misterio, pero ya ese misterio ha sido desvelado, porque desde el momento en que se nos habló del misterio de la piedad, ya sabemos, Dios fue manifestado en carne. Cuando se nos habló del misterio de la iniquidad, ya sabemos que Satanás va a poner a un hombre, el hombre de pecado, en el trono mundial. Cuando se nos habla del misterio de la iglesia, ya sabemos que judíos y gentiles conforman el cuerpo de Cristo. Y cuando se habla del rapto de la iglesia, ya sabemos que Él va a levantar a toda una generación de creyentes un día de estos, resucitados y transformados para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, ya dejó de ser misterio. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Y tenemos aquí este quinto misterio. Dice aquí Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio que nos quiere aquí hablar Pablo? Este quinto misterio es el misterio de por qué Israel hoy en día, en este tiempo, en estas edades, en todo prácticamente este periodo de la iglesia, está apartada del Señor, está en dureza de corazón. Ahora dice Pablo para seguir adelante: no ignoréis el misterio, pero tampoco no debemos de ignorar la humildad que debemos tener ante esta revelación. A veces las revelaciones de la palabra del Señor, yo no estoy diciendo que hay nuevas revelaciones, todo lo que Dios quería revelar ya está en la palabra de Dios. Hasta el libro de Apocalipsis significa revelación. Dios no tiene más nada que revelar, su palabra es suficiente, no hay más revelaciones, no hay nada nuevo, no hay nada distinto, no hay nada extra que Dios quiera comunicar. Dios ya todo lo ha revelado. Todo lo que Él quería revelarnos ya lo dijo, pero no tenemos que ser nosotros arrogantes, ¿cierto? No tenemos que ignorar la humildad necesaria ante este conocimiento, ante estas revelaciones. En el capítulo, o en pasajes, anteriores a estos, Dios les dice justamente a los creyentes: no se ensoberbezcan. Si Dios quitó algunas ramas del verdadero olivo para injertarnos a nosotros olivo silvestre, poderoso es Dios para volver a injertar las ramas original. Por lo tanto, no te ensoberbezcas, sino que teme. Dios tenga misericordia de la nación de Israel. Dios tenga misericordia de ese pueblo que no tiene paz, porque han abandonado al príncipe de la paz. Todo lo que Israel está viviendo, todo lo que Israel está pasando, es porque justamente rechazaron al príncipe de paz. En aquella ocasión donde el Señor se enfrentó allí a Jerusalén, en esa entrada triunfal, Él lloró sobre Jerusalén y dijo palabras más, palabras menos: oh, si supieras lo que este día representa para tu paz, pero hoy está nublado de tus ojos, hoy no lo puedes ver, hoy no lo puedes entender, pero no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esas palabras se van a cumplir cuando Israel en la tribulación esté pasando por el peor momento. Esto que Israel está viviendo ahora no es nada. Lo que se viene para Israel es peor. Lo que se viene para Israel es el anticristo, es la tribulación primero, luego la gran tribulación. Van a tener momentos en que ellos piensan que la paz ha llegado, van a poder construir su templo, van a poder volver con los sacrificios, pero en ese templo el inmundo, el inicuo, el perverso, el hombre de pecado, el hijo de perdición se sentará allí y se hará pasar por el Mesías. Y lamentablemente muchos judíos creerán en esa mentira, y lamentablemente muchos le seguirán, muchos seguirán sus disoluciones. Dios tenga misericordia de la nación de Israel, porque si hoy nos parece terrible lo que está pasando, lo que se viene todavía es peor. El holocausto será nada en comparación de lo que viene. Dijo el Señor: vienen días cual nunca ha habido ni nunca habrá sobre la tierra. Vienen días sobre su pueblo Israel. Dios tenga misericordia, Dios tenga piedad, porque la dureza de corazón hace esto. Pero quiero tomarme un momento para hablarle a los amigos
que están apartados del Señor, que no se congregan presencialmente, no se congregan virtualmente, están enfriados, están apáticos, están lejanos. Quiero decirles que si Dios trata así con su pueblo por la dureza de su corazón, yo quiero decirle que usted no escapará al juicio de Dios, porque Dios juzgará a su pueblo, dice la palabra del Señor. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por tanto, dice el escritor a los hebreos, poned en marcha, lo estoy parafraseando, levantad las manos caídas, poned en marcha las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies. Oh, porque si Dios trata así con su pueblo, porque si Dios ha sido duro con su pueblo rebelde, y si Dios está siendo duro, y lo que viene todavía es más duro. Israel nunca se ha enfrentado a lo que viene, Israel no está preparado para lo que viene, porque lo que viene es terrorífico. Sin embargo, el Dios de misericordia está en el control. Yo quiero decirle a usted, no espere que la mano del Señor se agrave sobre su vida, no espere que la mano del Señor sea más dura sobre usted para volverse al Señor, para arrepentirse de sus pecados, para pedirle perdón al Señor, para volver a congregarse. Ya no es tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay más oportunidades, no las habrá, dice la palabra del Señor. Allí cuando habla de la manifestación del anticristo, del misterio de iniquidad, dice que Dios les enviará a aquellos que hoy están en dureza. Usted tal vez puede estar en dureza de corazón, usted tal vez hoy puede estar en incredulidad, dice la palabra del Señor. Dios mismo les enviará un espíritu para que crean a la mentira, por cuanto no quisieron creer el amor de la verdad, y serán engañados y serán parte de los seguidores del anticristo, porque en este tiempo, en el tiempo de la gracia, endurecieron sus corazones, endurecieron su servir, no quisieron caminar junto al Señor, no quisieron congregarse, pusieron excusas, que la iglesia me queda lejos, que el pastor no me gusta, que no me gusta la predicación, que a mí no me gusta la reunión presencial, que a mí tampoco me gusta la reunión virtual, que a mí en este momento me molesta el frío, después me molesta el calor. Y cientos y cientos de excusas. Otros están queriendo simplemente quedar a gusto con sus propios familiares, han puesto a sus familiares, a sus hijos, a sus parientes, a sus amigos como el centro de su corazón, y prefieren quedar bien con ellos, pero no les importa cómo están quedando con el Señor y con su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no hay tiempo, ya no hay más tiempo, los tiempos se están acortando, los días se están acelerando. Aún científicamente, los científicos nos dicen, la Tierra está girando más rápido, la Tierra está girando más veloz, los días se están acortando. Bendito sea el nombre del Señor. Está el misterio de la dureza de corazón de Israel. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 25. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No debemos ser arrogantes. ¿Por qué? Mire lo que dice Deuteronomio, aquí lo tengo señalado en mi Biblia, Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 7, cuando Dios eligió a la nación de Israel. ¿Por qué los eligió? ¿Por qué? Dice aquí Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No, de ninguna manera. Pues vosotros erais el más, escúchelo bien. Dios le dice así a la nación de Israel, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Está clarísimo por qué Dios eligió a la nación de Israel. Mire, pero usted puede decir, bueno, ese es un pueblo realmente insignificante, un pueblo que no tenía chance, y usted tiene razón, eso es verdad, eso dice la palabra del Señor acerca de la nación de Israel, pero ¿sabe qué dice de nosotros? ¿Sabe qué dice de la iglesia? Mira, aquí se lo leo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, le habla a la iglesia, le habla a usted, me habla a mí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo, ¿escuchó? Dios está diciendo que usted y yo somos necios.
Está diciendo que usted y yo somos eso. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oh, bendito es el nombre del Señor. Con razón aquí nos dice en este versículo 25, para que no seáis arrogantes, porque ¿cuál podría ser nuestra arrogancia? ¿Cuál podría ser nuestra propia gloria o nuestra propia capacidad por lo cual Dios nos haya elegido? No hay ninguna. No hay mérito en nosotros. No hay nada digno de Él, sino, como le dijo a la nación de Israel, por cuanto os amó Jehová. Simplemente esa nación está en pie porque Dios les ha amado. No hay otro motivo. No busque otra razón. No busque otra explicación, simplemente porque Dios ha tenido misericordia de esa nación todavía permanece en pie en medio de sus enemigos. Solamente es por eso, no hay otra razón. No piensa usted que por el escudo misilístico, no piense usted que por su energía nuclear, no piense usted que por su economía o por las buenas finanzas que esa nación tiene, que de hecho lo tienen, por algo de eso están en pie. No, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice la palabra del Señor. Solo por su misericordia. Y usted y yo, como iglesia de Jesucristo, como el pueblo espiritual de Cristo, como el pueblo espiritual de Dios, así como Israel es su pueblo terrenal, también estamos en pie por misericordia. Como le dijo Pablo, justamente lo citaba recién a estos mismos hermanos, no temas, no te ensoberbezcas, sino teme porque Dios es poderoso para volver a injertar las ramas naturales, cuando nos ha injertado a nosotros por un acto de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa que nosotros no tenemos que ignorar es la temporalidad de lo que Dios está haciendo. Mire lo que dice la palabra del Señor, lo estoy buscando aquí en mi Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, allí señalé un versículo para compartir. Mateo capítulo 13. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué hablas por parábolas? La gente no te entiende. Él dijo: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Eso dice de la nación de Israel, pero ellos están temporalmente enceguecidos, temporalmente endurecidos, no es para siempre. Romanos, el capítulo 11, aquí nomás, versículos 9 y 10 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Así está Israel en este tiempo, en dureza de corazón. Así también están muchas personas, muchos que han oído el Evangelio, muchos que han oído la buena palabra, pero que la están rechazando, la han rechazado y siguen en la obstinación de su corazón como si Cristo no viniera a volver. Pero dice la palabra del Señor, así como el misterio de la piedad ya se efectuó, hoy está en acción el misterio de la iniquidad. En cualquier momento el Señor quita a su iglesia. No habrá iglesia, y aquellos que han escuchado el mensaje, pero que lo han rechazado, recibirán un espíritu de engaño. Dios dice, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Aquellos que hoy escuchan claramente el mensaje del Evangelio y lo rechazan, recibirán también un espíritu de mentira. Dios permitirá que esto suceda para que sean condenados, dice la palabra del Señor, todos aquellos que rechazaron la verdad, todos aquellos que rechazaron el Evangelio. Dice Romanos,
el capítulo 9, el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Algunos lo toman esto como algo arbitrario. Algunos que malinterpretan la Biblia dicen, ven, Dios, Él es soberano y Él elige quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Porque Jesucristo por todos murió y vino a dar su vida en rescate por muchos. Dios amó a este mundo, pero aquellos que se pierden es porque han rechazado el amor de la verdad. Así como Faraón, Dios le dio muchas oportunidades y él endurecía su corazón, y Dios volvía a tratar duramente con él y él se volvía a endurecer, y Dios mandaba otra plaga y él se volvía a endurecer, y así siguió la historia por varias veces hasta que llegó el momento, hasta que llegó el punto en que Dios dijo, y Dios endureció el corazón de Faraón. Así están algunos en este tiempo, y eso es lo que nos quiere decir Pablo. Están jugando con el evangelio, están jugando con las oportunidades, rechazan vez tras vez el llamado del Señor al arrepentimiento, el llamado del Señor a congregarse, el llamado del Señor a buscarle, el llamado del Señor a estar en sus caminos. Lo siguen rechazando, endurecen su corazón y endurecen su corazón vez tras vez, pero corren el riesgo que al igual que Faraón, un día de estos Dios diga, y Dios endureció el corazón de fulano de tal, y ya no hay lugar, y ya no hay posibilidad, porque simplemente Dios confirma la decisión que cada persona ha tomado, la decisión que cada persona voluntariamente ha sellado ya en su corazón. Dios la confirma. Es como si Dios dijera, ¿quieres eso? Bueno, eso tienes. Te estoy llamando, te estoy hablando, te estoy enviando mi palabra, estás escuchando predicaciones como nunca en este tiempo, pero sigues haciéndote el duro, sigues haciéndote el rebelde, sigues haciéndote el porfiado en relación a mi palabra, pues ya no hay más oportunidad y Dios endurece el corazón y no hay ninguna chance de volver atrás esa decisión, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, más sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquellos que rechazan las bendiciones como Esaú después pueden venir llorando, pataleando amargamente, dice el escritor a los hebreos, que Esaú quería de esa bendición y lloró, hizo todo el circo que quiso allí delante de su padre Isaac, pero ya no había más. No había más, aunque la procuró la bendición con lágrimas, dice. No hay más, porque un profano es aquel que lo que Dios le está ofreciendo, que es algo sagrado y santísimo, como la vida eterna a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo, lo toman como algo común o inmundo, lo toman como algo que no tiene importancia, que no tiene sentido, algo que puedo postergar todas las veces que se me dé la gana. Pero no, señores, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto y hiciera afrenta al Espíritu de gracia que le estaba tratando de convencer y diciéndole a su corazón, vuélvete a Cristo, vuélvete a mí? ¿Qué ha pasado con la nación de Israel? ¿Qué ha pasado? ¿Ha visto usted la historia de este pueblo? ¿Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte? ¿Ha visto usted lo que ha pasado? Hace 2000 años no tienen templo, no pueden celebrar sus Pascuas, no pueden celebrar sus fiestas, no pueden hacer nada. ¿Usted piensa que los judíos no tienen dinero como para haber hecho un templo, 10 templos, 100 templos, 1000 templos? El dinero les sobra. Sin embargo, Dios no lo permite. Porque hoy el templo espiritual es la iglesia. No hay templo en Jerusalén, porque el templo de Dios son los corazones de aquellos que han recibido a Jesucristo por la fe. Como está escrito, ¿no sabéis que sois templo del Dios Santo, el Todopoderoso, y que Él os anhela celosamente? Nosotros somos el templo hoy. Dios no permite que se construya templo en Jerusalén, porque el templo es cada creyente, donde el Espíritu Santo se manifiesta, donde la
gloria de Dios desciende, donde el Espíritu Santo habita, allí en corazones limpios, en corazones lavados, en vidas restauradas, en corazones regenerados, hecho a nuevo, como está escrito: he aquí yo hago nueva todas las cosas, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. En esos templos habita el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. No ignorando esta temporalidad. Esto ha acontecido en parte, dice Pablo. Algunos han dado a Israel por muerto. Incluso algunas teologías cristianas han dado a Israel por muerto. No, la nación de Israel ya no tiene nada que ver con Dios. Hoy nosotros, la iglesia, nos beneficiamos de todo lo que Dios le dijo a Israel. No lo crea, porque esa no es la verdad. No lo crea. No debemos tampoco nosotros ignorar sus pactos. Mire lo que dice el versículo 26. Y luego, ¿escuchó eso? Luego. Esto es pronto. Esto es más pronto de lo que usted se imagina. Esto está a la vuelta de la esquina, mi querido hermano y hermana. Y luego, todo Israel será salvo. Y está hablando de la nación de Israel, no está hablando de la iglesia. Esto es para los que niegan de que Dios ya no esté tratando con su pueblo. No lo crea, no lo crea. Ellos están en endurecimiento ahora, hasta que usted y yo y todos los gentiles terminen de creer, entren a la iglesia. Cuando el último de la iglesia, que solamente lo sabe Cristo, solamente lo sabe Dios, cuando el último se convierta y sea el último de la iglesia que Dios sabe que va a entrar, Dios se va a llevar a su pueblo. Dios se va a llevar a su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si en esta noche está entrando el último, no lo sé. No sé si mañana está entrando el último de los gentiles al cuerpo de Cristo, yo no lo sé, pero le aseguro que faltan pocos. Le aseguro que faltan pocos, gloria al nombre del Señor. Y luego de que eso suceda, luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Gloria al Señor. No debemos tampoco ignorar sus pactos. Dios ha hecho pactos con su pueblo. Dios tiene promesas con su pueblo. Les quiero mencionar simplemente algunos. 4 pactos les quiero mencionar así rápidamente. El pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham le prometió: esta tierra es para ti y para tu descendencia para siempre. Israel no ha gozado nunca de todo ese territorio. Aun cuando David reinó y Salomón reinó, que fue el reino más esplendoroso, no alcanzaron a ocupar toda la tierra que Dios les había prometido, pero luego la fueron perdiendo hasta no quedarles nada. Y ha pasado muchos siglos y recién en el siglo XX Israel pudo volver a tener un pedacito, aunque sea de terreno, en aquel lugar. ¿Cuántos siglos? 20 siglos sin territorio por la dureza de corazón. ¿Cuántas bendiciones se perdió Israel por la dureza del corazón? ¿Cuántas bendiciones se está perdiendo usted, mi amigo, mi amiga, por la dureza de corazón? Es tiempo de volvernos a Dios. El pacto de Abraham, Dios le dijo: te daré esta tierra a ti y a tu descendencia para siempre. Segundo, el pacto de Dios con David. Dios le dijo a David: un descendiente tuyo siempre se sentará en el trono de Israel, siempre se sentará en este reino. Mire, desde que cayó Jerusalén en el año 586 a.C., Israel no ha vuelto a tener reino. No ha vuelto a tener reino. Han pasado unos 2600 años. Israel no tiene rey en su trono. Pero Dios le prometió a David: un descendiente tuyo se sentará en ese trono para siempre. Esto se tiene que cumplir, así como Dios tiene que cumplir que le ha dado esa tierra para siempre. También en esa tierra va a haber un rey para siempre, y ese rey es Jesucristo. Y cuando Él instaure su reino mesiánico sobre esta tierra, se van a cumplir todas estas promesas. Pero también está lo que se llama el pacto palestino. Dios le prometió a su pueblo: cuando ustedes fueren rebeldes contra mí y se portaren mal y me desobedecieren, yo los esparciré entre las naciones. Pero si entre las naciones se arrepintieren y se volvieren a mí y clamaren a mí, yo los voy a volver a traer a esta tierra. Y eso se está cumpliendo, gloria al Señor. En parte se está cumpliendo. Israel está volviendo a su territorio.
Gloria al Señor. Por último voy a mencionar el nuevo pacto, donde Dios prometió a la nación de Israel, porque dice la palabra del Señor, y este es el pacto que haré con la casa de Israel para siempre. Nosotros como iglesia nos beneficiamos de parte de ese pacto, pero recuerde que este pacto fue ofrecido a la casa de Israel. Israel, va a llegar el momento en que su mente será transformada, su corazón será cambiado. Dios va a grabar la ley no en tablas de piedra, sino en su propio corazón, y Dios va a poner su Santo Espíritu en el corazón de ellos, como dice el profeta el profeta Joel, que dice que en los postreros tiempos derramará de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, antes de que venga el día grande y temible de Jehová. Esta palabra se tiene que cumplir sobre esta nación. No debemos ignorar estas cosas. Esta es la misericordia que restaura, la misericordia de Dios, la misericordia del Señor en la dureza de corazón. Pero también tenemos la misericordia que restaura en la desobediencia, aunque Israel está en desobediencia. Mire el versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto al evangelio, esta que es una buena noticia, sin embargo Israel la rechazó. Ellos rechazaron a Cristo. Ellos rechazaron la buena noticia, como muchos en este tiempo están haciendo. Están rechazando el evangelio. Están rechazando la oferta de Dios de salvación a todo aquel que cree. Ellos se quedaron sin Mesías, se quedaron sin Salvador, se quedaron sin Redentor, se quedaron sin templo, se quedaron sin sacrificios, se quedaron sin sacerdocio, se quedaron sin paz. No les quedó absolutamente nada, porque cuando uno no tiene a Cristo, en verdad no tiene nada. Como dice una vieja canción, en Cristo solamente, en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Israel lo ha perdido todo, lo perdió todo. Pero gloria al nombre del Señor, que está llegando el tiempo de la restauración de su pueblo, el tiempo en que Él levantará, como está escrito allí en el libro del profeta, que dice, en aquellos días levantaré el tabernáculo caído de David. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios está levantando ese tabernáculo, no tiene nada que ver con la alabanza, no se deje engañar usted. Está hablando del reino de Israel, está hablando del cetro de Israel, está hablando del Mesías que se va a sentar en ese reino, en un territorio para siempre, y podrán tener por fin paz en el príncipe de la paz. Gloria al nombre del Señor, como está escrito también, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David, en juicio y en justicia, confirmándolo para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria al nombre del Señor. Aunque ellos están en desobediencia por haber rechazado el evangelio, la buena noticia, y se quedaron sin todas estas cosas, sin embargo está llevando el tiempo en que Dios va a restaurar sus vidas, va a restaurar sus corazones, va a restaurar esa nación, y nosotros oramos por ellos, como también oramos por todos aquellos que hoy no tienen nada, porque si no tiene a Cristo, mi amigo, usted no tiene absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que también ellos están en desobediencia a los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los que habían creído en el Señor. Abraham, Isaac, Jacob, los padres de la nación, ellos creyeron. Pero sin embargo su descendencia no ha creído. Se han apartado, se han endurecido, han quedado al margen por propia decisión, por propia incredulidad, por propia desobediencia. Ellos han desobedecido también a sus padres, ya que no siguieron su fe, pero se mantiene aún la elección de Dios, porque Dios los eligió, porque Dios les dio los dones y porque Dios les dio un llamamiento, y estas cosas son irrevocables. Fíjese, como dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Gloria al Señor. Lo que Dios le prometió un día a la nación de Israel, lo que Dios un día le prometió a Abraham, lo que le prometió a Isaac, lo que le prometió a Jacob, y como está escrito, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Gloria al Señor. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, de los que creen en su nombre, de los que le esperan, de los que aman su venida. Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Bendito sea su nombre para siempre. Dios no se avergüenza nunca de los que le creen. Dios no se avergüenza nunca y Él no va a cambiar. Dice aquí, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios le dio a esta nación, Él no lo va a cambiar. El llamamiento que Dios le dio a esta nación, Él no lo va a cambiar. Quiero decirle a usted como iglesia, lo que Dios le ha dado, Él no lo va a cambiar. Y a lo que Dios le ha llamado, Él no lo va a cambiar. Para nada, gloria al Señor, porque no depende de nuestra fidelidad. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Aunque nosotros fuéramos infieles, y en verdad muchas veces lo somos, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios, que si hoy estamos en pie, es por la fidelidad de nuestro Dios y no es por nuestra capacidad, ni por nuestra elocuencia, ni por nada que nosotros pudiéramos hacer. Es solo por su gracia, es solo por su misericordia, es solo por su piedad. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no va a cambiar su palabra. Dios no cambia, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos han sido desobedientes por sobre todas las cosas, tanto ellos como nosotros, por supuesto, a Dios. Mire lo que dice el versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, versículo 31, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aleluya. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Dios a todos nos ha sujetado, tanto a ellos como a nosotros, porque antes nosotros éramos desobedientes, sin Dios, sin esperanza. Hacíamos por naturaleza lo que a Dios le agradaba. Pero como Dios sujetó a ellos en desobediencia, nos dio la chance y la posibilidad a nosotros de ser salvos a través de Cristo. Ahora también va a tener misericordia de ellos, para que ellos y nosotros, dos pueblos distintos, uno terrenal, el otro celestial, por la fe en Jesucristo, alcancemos misericordia. ¿De qué estamos hablando? De misericordia que restaura. En primer lugar, misericordia que restaura en la dureza de corazón. En segundo lugar, misericordia que restaura en la desobediencia. Y en tercer y último lugar, misericordia que restaura en su grandeza. Gloria a Dios, porque si hay alguien aquí que se merece el mérito, si hay alguien aquí que se merece la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, es nuestro Dios. Solo para Él, solo de Él y para Él. Dice el versículo 33, y Pablo, al ver estas cosas, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Qué maravilla! Con razón dijo en el versículo 25 que esto era un misterio, algo que Dios se lo tenía reservado, algo que Él, como permítame esta expresión, como un mago, que uno no sabe de dónde lo sacó de la galera. Pues nuestro Dios se tenía esta maravilla que Dios permitió que su pueblo terrenal Israel fuera guardado, fuera, permítame esta expresión, puesto en el freezer espiritual para tener misericordia de nosotros los gentiles. Pero ahora, como ha tenido misericordia de nosotros, mira a su pueblo, al cual desde antes conoció, lo mira con compasión y con misericordia y les dice, volveré a tener misericordia de vosotros, volveré a tener misericordia de vosotros. Oh Israel, el Señor volverá a tener misericordia de ti. Oh nación de Israel, que estás en conflicto, que estás sin paz, que estás sin Salvador, que estás sin Redentor, Él volverá a tener misericordia de ti. Aquellos que están lejos todavía y que todavía no han alcanzado misericordia, hay misericordia disponible, hay misericordia gratuita en Cristo Jesús nuestro Señor. A Él sea la gloria. Pablo está viendo esta maravilla y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable, cuán profundo, quiere decir, son sus juicios e inescrutables. No se los puede contar, enumerar sus caminos. Qué maravilloso es nuestro Dios. También Él dice,
porque hace 3 preguntas aquí que merecen una sola respuesta. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. Él se lo había guardado. Él lo tenía para sí, pero ahora lo ha manifestado. Ya no está oculto. ¿Quién entendió la mente del Señor? Segunda pregunta, ¿quién fue su consejero? ¿Quién puede decirle al Señor algo? ¿Quién con el Señor se puede reunir y decir, Señor, yo opino, a mí me parece que tú podrías hacer esto, aquello, esto, otro? Hoy en día hay tanto farsante que le están dando órdenes a Dios y decretamos y mandamos y nosotros ordenamos, ni decretas, ni mandas, ni ordenas. Pobre gusano, ¿quién le va a dar órdenes al Señor? Pregunta su palabra. ¿Quién fue su consejero? Mira que nosotros le vamos a decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Pobre de ti, insecto. Pobre de ti, gusano, pretendiendo darle órdenes a nuestro Dios. Y en este tiempo, cuánta enseñanza mentirosa y falaz, cuánta enseñanza inmunda realmente, soberbia, blasfema, dando órdenes. Oh, por Dios. La Biblia dice aquí, ¿quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La respuesta es nadie, absolutamente nadie. Y termina Pablo en el versículo 36, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Qué cuadro tremendo este de gloria! ¡Qué cuadro doxológico esto! Dice un autor, solo un Dios sabio como el nuestro podría cambiar la caída de Israel en salvación para todo el mundo. Sus planes no serán frustrados ni sus propósitos quedarán sin cumplimiento. Ningún ser humano puede conocer por completo la mente del Señor, y cuanto más estudiamos sus caminos, más alabanza le ofrecemos. Gloria a Dios. Y para terminar, leo lo que otro autor dice. ¿Quién conoció la mente del Señor? Es decir, ¿quién ha entrado jamás en la cámara secreta de sus designios de Dios? ¿O quién llegó a ser su consejero? El vocablo para consejero es único en el Nuevo Testamento y significa el que toma decisiones o aconseja a tomar decisiones tras deliberación con otros del mismo gremio. ¿Podemos imaginarnos a Dios deliberando en compañía de seres creados? ¿Qué es lo que se debe hacer en una determinada circunstancia? ¿O quién le dio a él primero y le será abonado? El sentido de este versículo 35 está claro. Dios no es deudor de nadie, pues siempre ha tomado la iniciativa en dar. Además, es infinitamente rico. Nadie puede añadir un ápice a lo que Él ya tiene. Finalmente, todo lo que podamos dar a Dios nos ha sido dado antes por Él. Gloria al nombre del Señor. ¡Qué tremenda misericordia! Misericordia que restaura en la dureza de corazón. Si alguien está duro de corazón, así como Israel ha estado en dureza de corazón, Dios puede tener misericordia de ti. Misericordia que restaura en la desobediencia. Si algunos como ellos están en desobediencia, Dios puede restaurar también en este momento. Y la misericordia que restaura en su grandeza, porque solo un Dios tan grande, tan rico en bondad y en piedad, y con planes eternos y maravillosos, puede restaurarnos en su grandeza. A Cristo sea la gloria. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que hemos estado compartiendo tu palabra. Cuánta misericordia, cuánta piedad, cuánta bondad, oh Dios eterno, Dios de la gloria, cuánto amor. Señor amado, vuelve a tu pueblo Israel, al cual tú amas desde siempre, desde antes. Señor, amas a tu pueblo. También amas a tu iglesia, Señor. Vuelve a aquellos que están lejos, que están apartados, que están quedados, que están detenidos. Vuélvelos a ti, oh Dios, en este tiempo. Nosotros los suplicamos humildemente. Te lo rogamos a ti, oh Dios de misericordia, porque tú nos encerraste a todos, tanto a ellos como a nosotros, en desobediencia, para tener misericordia de todos. No excluyes, nos llamas a todos a tus caminos,
para ser misericordioso y bondadoso, y que solamente Cristo sea glorificado. A ti la gloria y la honra, porque no hay mérito alguno en nosotros, sino que a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor, mi querido Pastor Jorge.